cada día para querer debilitar a Fuerzas Armadas y llevarlas al plano que ellos quieren para conseguir sus objetivos de la revolución ciudadana. Esta propuesta de nuevas reformas, en primer lugar, quiero decir que nunca ha sido socializada con personal técnico y peor, aprobada o reconocida por el alto mando militar. Entonces, esta socialización le corresponde, de acuerdo al artículo 7, literal Q, de la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, le corresponde al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Este consejo, cuyo presidente es el ministro de Defensa, ni siquiera han sido posesionados. O sea, ninguno de estos miembros han sido posesionados desde febrero en que se posesionó el ministro de Defensa. Entonces, aquí vemos cómo es que maneja el gobierno o cómo lleva a cabo todas sus acciones, ¿verdad? Si ellos quieren hacer las cosas como corresponden dentro del marco de la ley, tienen que seguir lo que dice la ley. Es decir, ¿quién es el organismo técnico que tiene que dedicarse a hacer esto? Es el Consejo Directivo. ¿Y por qué el Consejo Directivo, que lo integran los comandantes de fuerza, los delegados de los militares en servicio activo y pasivo, pues no convocan, no se autoconvocan y exigen que exista pues el directorio? Pues. Le mandan oficios tras oficios para que convoque al directorio, para que tome conocimiento y solucionen los múltiples problemas por los que está atravesando el IFA. Mire, y no se puede declarar, por decir, una especie de brazos caídos. Es que ahora ya nos amenazan. Acuérdense que ya hubo una amenaza del ministro, tanto para los oficiales en servicio activo como para los oficiales en servicio pasivo. Nosotros le mandamos una réplica indicando que nos diga cuáles son las consecuencias, porque ya entonces quiere decir que en este país nadie puede hablar, y eso es lo que está pasando. El mando militar no puede convocarse de acuerdo al reglamento que tiene el Instituto de Seguridad Social, y esta institución de seguridad social está en acefalía. Esto llevó entonces, almirante, a que el día de ayer en Taura, donde asistió el señor ministro de Defensa a socializar este proyecto de ley, no haya la reacción que se dio en cambio aquí en la Marina, en la base naval. O la distancia llevó a que los militares en servicio pasivo no puedan trasladarse. Bueno, acuérdese que nuestro reclamo, nuestra protesta como frente de apoyo al IFA es en la ciudad de Guayaquil. Nosotros no contamos con medios económicos, nosotros todo lo que hacemos es de carácter voluntario, pero lo importante aquí es mirar lo siguiente. El universo del colectivo militar es de 230,000 personas. De esas 230,000 personas, en la agenda del ministro están unos 15 repartos en el que va a socializar estas reformas. A unos 200 personas que están llamando, por ponerlo siendo muy generoso, estamos hablando de 3,000 personas. Estas 3,000 personas equivalen realmente a un 7% de los 40,000 personal militar en servicio activo, y equivaldría al 1,29% de estos 230,000. Esa es realmente la socialización que están haciendo. Entonces, y de ese 1,29%, el 100% no está de acuerdo. En todos los repartos que ha ido, ninguno de las de tropas ni oficiales están de acuerdo, porque todos al unísono están indicando que ellos necesitan que sea la gente técnica, la gente del IFA, quienes son los que primero deben socializar esto para poder nos hagan entender cuáles son las bondades y las adversidades que tiene esta reforma. Según el ministro de la Defensa, Ricardo Patiño, él ha manifestado que esta reforma lo único que pretenden es reducir la inequidad y los privilegios que tienen los oficiales generales y almirantes con relación a las más bajas jerarquías dentro de los tripulantes y tropas. Y por otro lado, dice, incrementaría en un 5% las pensiones jubilares actuales
y mejoraría también en mucho todo lo que es la sostenibilidad en el tiempo de la seguridad social de Fuerzas Armadas. ¿Ese 5% del salario a cambio de qué, Almirante? Pero lo voy a explicar bien detenidamente porque esto es importante que lo entienda la ciudadanía en general y por supuesto nuestra tropa y nuestros oficiales, tanto en servicio activo, que son los que van a estar más afectados en esto. Pero antes de esto quiero decirles que antes que se suceda esta socialización, ¿la verdad? Había una agenda definida de parte del general Vivero, autorizada por el jefe del Comando Conjunto, para que haga un recorrido por todas las ciudades, explicando cuál es la situación real por la que atraviesa el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Y esta agenda fue prohibida. O sea, dispusieron el Ministerio de la Defensa que no hasta que el ministro Patiño realice todo primero su recorrido por el país. Entonces no puede darse las cosas de esta manera. Ahora, a la pregunta que me hizo, ¿qué es lo que están haciendo ellos? El aporte del Estado actualmente es del 26% y el aporte individual nuestro es del 23%, es decir, el 49%. Ellos quieren bajar el aporte del Estado a 19,75, es decir, le bajan 6,25%, y el aporte individual también se bajaría en 6,25. Es decir, entre los dos, de los 6,25 del aporte individual, 4,25 se rebaja para que esos 4,25 sean subidos al sueldo. En definitiva, se aportaba antes entre el Estado 6,25 y el aporte individual 6,25, daba 12,50. Hoy eso se ha bajado al 10,5%. Es decir, el Estado ya va a dejar de aportar el 6,25%. Eso no lo dice. Y el individual, el militar, de los 6,25 que aportaba, ahora el 4,25 ya no lo aporto y me lo pongo en el sueldo de hoy día, no y ya aumento. Solo voy a aportar, no hay ningún aumento. Es decir, bolsillo como lo que nosotros decimos, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, estoy poniéndome hoy día ese 4,25 en mi sueldo adicional, sin embargo, estoy dejando aportar una cesantía para mi vejez. Si yo le pongo un ejemplo, y lo peor del caso es que ese 4,25 tampoco es 4,25. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un haber militar de $1,000, le sumo ese 4,25%, ahora voy a recibir $1,042.50. A ese $1,042.50 tengo que primero pagar el 18,75% del IFA. Es decir, eso me va a equivaler, ahora yo voy a pagar voy a aportar $195.46. Y esos $1,000 antes, cuando aportaba el 23%, yo aportaba 230. Es decir, hay una diferencia de $34.50 que realmente voy a recibir. Y a esos 34,000, si le aplico el impuesto a la renta, voy a recibir unos $30. Sin embargo, después, cuando esté en la vejez, ya no voy a tener esa cesantía como la tengo en este momento. Ahora, es importante aquí definir, cuando ellos hablan en esta cesantía de que le quieren aplicar la LOCEP, ¿verdad? Primero, que la LOCEP en su artículo 129 excluye a Fuerzas Armadas y a la policía. En primer lugar, lo excluye la ley. La ley orgánica de los servidores públicos, para que sepan que la ley orgánica de servidores públicos, afirmativo. Lo excluye a la gente. Entonces, si yo aplico tal cual como ellos quieren esta fórmula que están aplicando para en estas reformas, ¿no? Ellos le dicen que ahora uno va a recibir, ¿no, verdad? Por un lado, el aporte individual, por otro, el aporte patronal que lo estábamos haciendo, adicional de la ley para los servidores públicos. Es decir, yo les voy a definir aquí cómo es el caso para un sargento primero de 25 años. Si un sargento primero de 25 años que recibe actualmente un haber de $1,611,
Sin estas reformas, hoy en día, él recibiría 50.343 de cesantía. dólares de cesantía. Con la propuesta que hace el Estado, considera dos aspectos. El uno, que es el retiro forzoso, y el otro, que es el retiro voluntario. ¿Qué se entiende por retiro forzoso? Retiro forzoso es cuando yo termino mi carrera o cuando no soy calificado para ascender. Entonces, en este momento es un retiro forzoso. Y retiro voluntario es que yo me retiro por mi voluntad. Ok. Vamos al primer caso, retiro forzoso. El aporte individual para este caso del sargento, con 25 años, según el artículo 192 de la LOCEP, dice que a partir de los 5 años uno va a recibir 5 salarios unificados y con un máximo de 150. Para uno recibir 150 salarios unificados, que es un valor de $53.400, yo debería estar en la institución 35 años, ¿ya? Porque si a los 35 le quito los primeros 5 años, que dice el artículo 192, tengo 30 por 5 salarios por cada año, tengo los 150 salarios básicos unificados. Entonces, este sargento ha aportado individualmente $10.500 en sus 25 años. Tiene un aporte patronal del Estado de $10.500. Como tienes 25 años, le quito los 5 primeros años, es decir, queda 20 años por los 5 salarios básicos unificados, tendría 100 salarios. Eso le corresponde con el valor considerado mensual, que es de 354, daría $35.400. Pero como él ya aportó $10.500, en definitiva, ese adicional de la LOCEP es solamente $24.900. En definitiva, el sargento de 25 años, con un haber militar de 1.611, recibe una cesantía de $45.900, inferior a la que está recibiendo ahorita. Pero lo grave es cuando es retiro voluntario. ¿Por qué? Porque el retiro voluntario, y quiero decirle una cosa, el 90% de la tropa se retira voluntariamente. Así es, 25 años. Entre 20 y 24 años se retira el 90% de la tropa. Entonces, cuando se retira voluntariamente, tiene el aporte individual de los $10.500, tiene el aporte patronal de los $10.500, pero la reforma dice que solamente ahora ese adicional es el 10% de ese adicional del Estado. Es decir, antes era $35.400, ese 10% es $3.540. Es decir, el sargento que se retira voluntariamente, en este caso, recibiría $24.540, que es el 50%. Más grave todavía. Esto solo tiene vigencia año 2016 y 2017. A partir del año 2018 comienza a bajar 5 salarios básicos unificados, $5.000 cada año. Es decir, si hoy entra un militar de tropa en el ejército, que entra en agosto, él entra cuando tenga 25 años, es decir, en el año 2042, ¿saben cuánto va a recibir? Va a recibir el aporte individual solamente $7.341, porque ya, ¿cuánto aporta el Estado? 0. ¿Y cuánto aporta ahora el miembro militar? El 2%, es decir, ese 12,5% se volvió 2%. Entonces, ya el aporte patronal ya no lo da el Estado, pues ya lo eliminó. De un porrazo lo eliminó el 6,25%, ya no existe el adicional de la LOCEP. Por lo tanto, ese militar en el año 2042 va a recibir de cesantía $7.341. Esta es la realidad que no se lo dice. De pensión jubilar. En el tema de pensiones jubilares no hay variación. El tema está enfocado solo la cesantía. Cesantía. Ahora, al final ellos nos están llevando a que con esta situación, al tener un aporte a la cesantía de 2%, nos llevaron ya al saco del IES. Es decir, que tienen el 2%.
de la cesantía. Pero tampoco lo dice que en el IES, cuando uno, si una persona civil está en el IES aportando, yo le voy a poner el caso de una persona que aportó 30 años al IES. Esa persona que aportó 30 años con un sueldo, el último sueldo que fue de $700, esa persona recibe alrededor de, por cesantía o por jubilación, porque es diferente, para nosotros es cesantía, pero para afuera es jubilación, recibe $50,000. Pero a eso hay que sumarle la liquidación patronal, pues. Pero ahora también se van a hacer, ahora de acuerdo a la reforma, se plantea que la pensión jubilar sea en función de los 5 salarios de los 5 últimos años. Así es. Ya no como anteriormente. Pero no hay mucha variación. No hay mucha variación. Aquí lo crítico es que ese 10,5% es un impacto que deben, ¿quién decir esto? Los técnicos actuariales. Ellos tienen que decirnos cuál es ese impacto, cuánto afecta a una seguridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? A una seguridad social militar, que por un lado les están quitando la contribución del Estado del 6.25. Pero el criterio del sector oficial, del ministro, es de que le está bajando la cesantía de los almirantes para aumentarle, dice, de los miembros de tropa. Pero si esto es lo que estamos hablando es para todos. O sea, aquí... Porque según el cuadro de ellos, de un almirante que recibía, por decir, 200,000 de cesantía, lo baja casi a 90,000. Sí. Y en cambio, los cabos, los sargentos, de 10,000 se les eleva como a 30, 40,000 dólares. Aquí lo que va a variar aquí es su haber militar, que ese es el que le hace variar esta fórmula. El resto, las contribuciones son las mismas. Pero o sea, para los dos casos. ¿Crees que hay iniquidad, como dice el gobierno? Pero ya hemos demostrado mil veces hemos dicho que no es que hay iniquidad, sino que uno, mientras más gana en las Fuerzas Armadas, más aporta, porque este es un sistema solidario. Llega un momento que desde capitán de fragata en adelante, o capitán de navío, en los primeros años hacia adelante, todo el aporte es solidario. O sea, si yo recibiera de cesantía todo lo que aporté, fuera una cosa, pero no, es solidario, llega hasta cierto límite para ser solidario. Inclusive todo el grado de almirantazgo o todo el grado general es únicamente contribuir al sistema de cesantía para ser solidarios con todos. Regresamos con el almirante Livio Espinosa luego del corte.